Bueno, vamos a hablar un poquito de la factura, a ver qué podemos contar sobre esto, qué pueden contarnos ustedes sobre la facturación. En principio, a ver, explicar un poco la factura, cómo se compone, de dónde salen estos cargos, porque es lo que decíamos, ¿no? Uno ve el número final, vemos, uno toma una factura, a ver, nosotros estamos buscando algunos ejemplos, y lo que le preocupa es eso, ver el número final y decir, bueno, no me alcanza, ¿de dónde, qué se puede hacer acá? ¿Por qué me están cobrando esto? ¿Por qué pegó ese salto la facturación de un mes a otro en los últimos 3, 4 meses? Yo estaba mostrando aquí, quiero mostrar una factura, vencimiento agosto, de 23.500 pesos, vamos a redondear algunos números, 23.500 pesos. ¿Sí? La anterior de vencimiento julio, 20.000. Y habíamos pasado una factura de abril de 13.000, 14.000 pesos, como digo, a esta última de 23.500. Ha pegado unos saltos importantes, ¿no? La facturación. En principio, a ver, no sé quién de los dos quiere comenzar. ¿Por qué ese salto en los últimos meses? ¿En qué se ha ido incrementando y en un porcentaje significativo? Bueno, yo para empezar quería explicar a la gente qué es lo que, cuando recibe una factura de la cooperativa, qué es lo que está recibiendo en la mano. Hay que tener en cuenta que en esa factura hay 6 servicios, ¿no? El servicio de energía eléctrica, el servicio de alumbrado público, el servicio de agua potable, el servicio de cloacas y su respectivo tratamiento en las plantas de tratamiento, Sí. El sepelio y lo que es el cementerio. Además, también es agente de recaudación de conceptos que van destinados a los bomberos y también a la recolección de residuos. También recauda otras cuestiones como la cooperadora del hospital y otros impuestos que van a la provincia y a la nación, y además de todos los otros conceptos que los usuarios quieran incluir en el pago de su factura, como puede ser la ayuda a distintos clubes, no sé, los clubes de acá o asociaciones sin fines de lucro, que tienen celebrados con la cooperativa un convenio de recaudación y el usuario puede voluntariamente adherir a eso y pagarlo, y luego la cooperativa transfiere esos fondos a estas entidades sin fines de lucro. Ustedes trajeron algunas placas para que la gente que nos mira a través del canal puedan observar esto que está contando Lisandro en principio respecto al tema de los 6 servicios, y siguiente placa algunos otros ítems que van incluidos. Y después habrá que hablar de cuáles son obligatorios y cuáles son optativos también. Bien. Los primeros 4, digamos, son los básicos que presta la cooperativa. Es decir, tienen el convenio de concesión a través de los poderes concedentes en la localidad de Esquel y de Trevelin, que bueno, energía, alumbrado público, agua y cloacas. Sí. El resto los hace a través de terceros, que es el caso del cementerio y del sepelio, que son de adhesión voluntaria. Es decir, uno va y se inscribe en la cooperativa y recibe esos servicios. En el caso de los bomberos es una ordenanza, con lo cual es obligatorio. Y bueno, el resto son de inclusión voluntaria. En el caso de la recolección de residuos puede optar por pagar eso directamente en el comprobante o la factura del impuesto junto a su impuesto inmobiliario en la municipalidad. ¿Podría uno pedir sí, o pagarlo a la cooperativa, o pagarlo en la cooperativa a través de esta factura, o acercarse a las oficinas del municipio y manifestar su voluntad de que se le dé de baja en el suministro de la cooperativa y se le incluya junto a su impuesto inmobiliario y le llegue junto a esa boleta y lo abone directamente en el municipio. En promedio podemos decir que esa ordenanza de recolección de residuos, yo estaba sacando algunos números con algunas boletas, representa en números redondos un 10% de una facturación total en algún caso. Bueno, depende siempre de la facturación, pero un usuario promedio anda en ese valor. Sí. Son más o menos 2.300 pesos. O sea que dependerá de la factura, del monto final de la factura. Claro, está pero bien. Está en el orden del 10%. Del 10%, bien. Eso podría restarse. Digo, yo para ir avanzando con esta cuestión que a ustedes les preocupa es saber de dónde se puede ir achicando también la factura. De todos modos, a ver, hay que decirlo, son servicios que hay que sostener.
hay que en algún momento hay que pagarlo. Bueno, pero cada uno verá de qué manera lo hace también, si a través de la boleta de la cooperativa o a través del municipio. Ahí tendrá otra cuestión que resolver en todo caso el municipio. Digo, para no, a ver, no quiero que llegue este mensaje de no hay que pagar algunas cuestiones. Los servicios hay que sostenerlos. Uno después verá cómo hace. Pero bueno, es uno de los ítems que en todo caso no necesariamente tendría que estar en la factura, claro, si el usuario lo podría pide. ejercer esa voluntad de pagarlo en el municipio. Bueno, ¿qué más teníamos entonces? Decíamos, bueno, esa es la estructura de lo que recibe la gente en una factura de la cooperativa. Son todos esos conceptos, ¿no? Sí. Ya pasando a lo que es propiamente lo que es la tarifa, de cómo se determina, hay que saber que, bueno, la tarifa responde a criterios técnicos, digamos, tiene fundamentos técnicos y, bueno, que a su vez, en el caso de la energía eléctrica, tiene dos componentes principales, uno que se llama la compra de energía en el MEM, que significa Mercado Eléctrico Mayorista, y bueno, en el caso del MEM es un precio que no fija la cooperativa, es un precio que depende, bueno, del contexto macroeconómico en general y de las políticas que decida desde el gobierno nacional de turno qué hacer en materia de energía. Y bueno, y cuando hablo de factores macroeconómicos depende de todo lo que pase a nivel mundial, depende de lo que pasa con el precio del petróleo y en general la cooperativa, digamos, recibe esos precios y lo decide la nación qué precios va a aplicar. Y de ese valor se desprende la facturación, de ese valor se saca el cálculo para ir haciendo la facturación. Claro, cuando se determina el precio del kilovatio hora que abona el usuario, va a tener una componente que tiene que remunerar este costo de adquisición en el mercado eléctrico para la cooperativa y además se le suma lo que llamamos el VAT, que significa el valor agregado de distribución, que sí eso responde a la estructura interna de costo que tiene la cooperativa y que, bueno, obviamente depende, en este último tiempo se notó mucho el impacto que tiene la inflación en esta estructura de costos, porque acá estamos hablando de el principal insumo fuera del MEM es lo que es el salario de los trabajadores de la cooperativa, además de todos los materiales e insumos que utiliza la cooperativa, que bueno, que sabemos que están fuertemente dolarizados y que van al ritmo de la inflación. Sí, a ver, volvamos a este costo de la energía. ¿Ha aumentado en este último tiempo? ¿Ha influido de tal manera que a nosotros el número final nos esté llegando de esta manera? ¿Hayan aumentado este concepto? ¿En qué mueve la facturación? ¿Solamente en el concepto de energía? Si adelantás una placa podemos ver la evolución de lo que vemos ahí. Ahí vamos a tener un gráfico de los últimos 4 años de lo que pasó. Por un lado tenés el valor del MEM, que es la curva que tiene más pendiente. Ahí se nota el fuerte incremento que se dispuso desde Secretaría de Energía con respecto a los valores de la compra de energía. Sí. Eso acompañado por la quita de subsidio. Eso obviamente acompañado por la quita de subsidio. Mayor precio y mayor quita de subsidio. ¿Cuánto, a ver, tírame algunos números de cuánto ha aumentado en este último tiempo para saber cómo después termina impactando la factura de la cooperativa? Y en un 1000% más o menos. ¿Desde cuándo a cuándo? Desde el 2019 a la fecha, un 1000%. O sea, se multiplicó por 10 el valor del precio que compra la energía. ¿Y en los últimos meses el registro que indica? Yo mostraba alguna factura. Y cuando analizás el gráfico te fijas que viene una curva de lo que es un acompañamiento en el precio de la energía en la época de pandemia. Y ya a partir sobre todo de estos últimos 6 meses se nota el fuerte pico que tiene el precio de la energía. Posiblemente es por el tema de la negociación con el Fondo Monetario y la quita de subsidio que tiene que haber para aprobar las auditorías del Fondo Monetario, que se notó ahí en la quita de subsidio el aumento del precio. Entonces esto los condiciona a la cooperativa para poner el precio que tienen que poner a la energía eléctrica. La cooperativa aplica un método que se conoce en la jerga económica como pass-through, que significa volcar hacia el precio que recibe de la energía. Sobre ese precio que recibe le carga el VAT, que son los costos propios, digamos que automáticamente traslada ese mayor costo de energía en la tarifa, que es lo que tiene que después remunerar a Camesa, que es la compañía administradora del mercado mayorista. Y tiene que trasladar, como decíamos, con este método, que tiene estos nombres un poco extraños para uno que no conoce, pero digo, los tiene que trasladar directamente en la misma proporción. Digo, a veces sucede, ¿no?
hablo de un comercio en general, le aumentan los costos, pero trata de no aumentar tanto el precio final de sus productos o sus servicios para que poder seguir vendiendo. La cooperativa no puede hacer ese esfuerzo de que aunque le aumenten en tal medida pueda soportar quizás o trasladar un aumento menor. Sí, sí, lo hace. De hecho, los balances, cuando analizamos los balances, van a ver que se registra un déficit. Significa que la cooperativa no traslada la totalidad de los costos a las tarifas, por lo cual el resultado operativo es de pérdida. Por eso, generalmente hace una revisión cada 3 meses y bueno, como hay tanta inflación, los ajustes por ahí después no terminan compensando el total del aumento. Pero sí, se revisa trimestralmente y bueno, se busca ajustar lo que es el valor. En ese gráfico también tenemos la evolución, obviamente, de lo que pasó con el VAT y lo que pasó con la inflación. Y vas a ver que el VAT acompañó más, estuvo más cerca de la evolución de la inflación que el costo de la energía. Bien. Y para el caso de sanitario, que es la otra tarifa, también ahí está cómo fue la evolución de la inflación y cómo fue la evolución de las tarifas de agua y cloaca. Y si ves cómo se comportan las curvas, ves digamos, el acompañamiento o cómo tiene que los precios cómo siguen a la inflación, digamos que sí. El problema es la alta inflación que lleva a aumento de costo y por lo cual la tarifa se tiene que aumentar. Bien. Bueno, ahí estamos. Eso en cuanto a la evolución de las tarifas y la inflación, para que la gente vea cómo responden las tarifas a lo que es el aumento general de precios. Sí, tenemos un porcentaje mayor de incremento de tarifa por sobre la inflación. ¿Es así? Si estoy viendo bien el gráfico, digamos, aumentó la tarifa más que claro, la inflación en el último mes vemos ahí que alcanzó, digamos, a cubrir, pero tenemos toda la sombra abajo y estuvo por debajo. Claro. Ya casi en el caso sanitario, que fue octubre de 2019, la última corrección tarifaria de prepandemia, y se volvió a revisar la tarifa en agosto del 2021. Entonces hubo un periodo grande en el cual la cooperativa, a través de esto que vos comentabas antes de tratar de no trasladar directamente los costos hacia la tarifa, se hizo un esfuerzo muy grande en ese periodo, en el cual mediante distintas estrategias financieras se fue postergando los ajustes tarifarios o la adecuación tarifaria. Y bueno, eso fueron muchos meses en los cuales no se pudo hacer una readecuación tarifaria. ¿Qué significa para la cooperativa hacer un esfuerzo grande? ¿Qué es lo que no hace o deja de hacer para poder, como digo, cobrar una tarifa quizás no tan alta, estar por debajo de los niveles de inflación? Bueno, lo primero que hace es reducir las inversiones. Entonces, bueno, no se reponen con la urgencia o con la necesidad que el servicio demanda los distintos niveles de inversiones. Ya se refiere sobre todo a lo que es el cambio de rodado, el cambio de maquinaria, el cambio de equipamiento pesado, la renovación de cosas que están obsoletas, como algunos artefactos. Pero eso va en detrimento del servicio. Eso va en detrimento de la calidad del servicio, sí, es así. Y hoy la prestación del servicio, ¿cómo está? Digamos, ¿está al límite? Porque hacer ese esfuerzo, implica esto. Hacer ese esfuerzo en el largo plazo va a traer una disminución en la calidad. Si lo puede hacer por momentos, es por eso que este mes vamos a reducir las inversiones, vamos a postergar los aumentos de tarifa y vamos a estar así 4 meses y después vemos cómo readecuamos las tarifas y recuperamos las inversiones. Sobre todo el principal ajuste se hace en las inversiones, ¿no? en la reposición del stock o del mantenimiento de las líneas. Concretamente, hoy la boleta de la cooperativa, los valores de cada uno de los servicios son lo que tienen que ser. ¿Podría ser un poco menor y no condicionar la prestación de los servicios? ¿O si se revisan las tarifas como están hoy y se las achica, se las reduce, compromete el servicio? Con este nivel de inflación de 7, 8 o 9% mensual es imposible que la tarifa de la cooperativa esté permanentemente actualizada. Es decir, contestando tu pregunta, hoy las tarifas no están recuperando el 100% de la totalidad o de los costos. ¿Y la otra pregunta era?
No, básicamente esto, si en realidad ustedes pueden analizar la posibilidad de que se achique, se reduzca la tarifa, que sea menor, decir, bueno, vamos a cobrar un poco menos en esto, vamos a ajustar los números acá, o es esto lo que realmente se cobra y con eso se está al límite o empatándole a la inflación y cubriendo los costos. Permanentemente se está analizando dónde se puede disminuir costos a través, bueno, de la implementación de tecnología. Hay que tener en cuenta que la cooperativa tiene 138 empleados para las localidades de Esquel y de Trevelin. Y esta planta se ha mantenido prácticamente inalterable en los últimos 20 años. Digamos, todos los aumentos de productividad vinieron de manos de la tecnología, digamos, no del incremento de más personal. Por lo tal, ahí estamos un poco reducidos en cuanto a achicar dotaciones. Tenemos algunas dotaciones mínimas, como son los servicios de guardia, que bueno, que tiene que tener 2 operarios, y eso es difícil de reducir. Sí. Pero bueno, el desafío de achicar costos es permanente, digamos. Pero ¿y en qué se puede achicar? A ver, una de las cuestiones que se plantea siempre es la cuestión, y yo creo que ustedes trajeron una placa respecto al tema de sí, en esa, ahí está. Esta es la estructura de los costos y a qué se destina, ¿no? el dinero. Sí, es esta, la estructura de costos y energía, si la podemos poner ahora y ubicar, le decimos a nuestro operador. Pensar en esto, ¿se puede achicar algo más? ¿Qué costos se pueden achicar? Una de las cuestiones que siempre se habla es la cuestión salarial, ¿sí? Que es un alto porcentaje de los costos, ¿es así? Sí, como muestra la placa, dentro del sector de energía, el 36% de los costos están explicados por lo que la cooperativa le destina a la compra de energía y potencia en el mercado. Cerca del 43% está destinado a los sueldos y cargas de todo el personal. Sí. Luego viene eso, perdón, otra vez, porque yo siempre trato de ver los números en comparación con algo, porque así solo por ahí pueden no decir mucho. ¿Es mucho un 43% de sueldos dentro de una empresa en general? A ver, ustedes son especialistas en cuestiones contables. ¿Es un porcentaje alto o es normal quizás en cualquier otra empresa también? Eso va a depender. Primero, todas las empresas de servicios tienen un fuerte componente en lo que es la masa salarial. Cuando miremos lo que pasa en servicio sanitario, el impacto de la masa salarial va a ser mayor todavía. Como te dije, además va a depender de la estructura o del tamaño de la ciudad, cuál está abastecida, y porque eso tiene que ver con la distribución de los gastos fijos dentro de todos los usuarios. Y otro concepto que está relacionado con la estructura del personal es la densidad de la población. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas líneas rurales, con lo cual a veces atender un reclamo en aldea escolar lleva mucho tiempo, entonces la capacidad de respuesta que hay que tener, digamos, 2 servicios en este caso. Tenemos un servicio de guardia en Esquel y otro para la localidad de Trevelin. No sé, si tuviéramos todos los asociados en la ciudad, en una sola ciudad, por ahí tendríamos un solo servicio de lo que es guardia, y hoy tenemos que tener 2. Digamos, entonces depende mucho de la geografía, de la densidad poblacional, del área servida. Entonces tiene muchos factores lo que es el tema del personal. Sí. Entonces por ahí comparar es complicado porque tendríamos que pensar en una ciudad que sea igual que la nuestra, que tenga 2 localidades, que tenga 450 kilómetros de líneas rurales, pero bueno. Pero la cooperativa del 6 de octubre, ¿le representa una cuestión a resolver o está bien así en cantidad de personal y en los salarios que paga? ¿O es un tema quizás a analizarlo, a revisarlo, se habla de esto? El tema de la dotación, bueno, depende de esos factores y sí es facultad de la cooperativa designar los planteles, siempre y cuando se cumplan las normas de seguridad que establece el convenio colectivo de trabajo, ¿no? Y con respecto a lo que es la remuneración o la determinación del salario, eso no lo determina la cooperativa, eso se decide entre las partes signatarias del convenio colectivo de trabajo, que son el Sindicato Regional de Luz y Fuerza y la Federación Chubutense de Cooperativas. Eso se juntan cuando hay reuniones de lo que se llama paritarias, y a través de negociaciones se fijan los salarios básicos y luego la cooperativa cumple con
la resolución que se dio en esa paritaria, digamos. Claro. No es la cooperativa la que fija. No es la cooperativa la que condiciones. determina los montos de los salarios básicos. Es la paritaria que está compuesta por estas dos personas, que son el sindicato y la Federación Chubutense. Y la federación que representa, digamos, La Federación lo hace a través de su Chubutense federación. es un organismo de segundo grado y la cooperativa pertenece a ese organismo. Decías, en el caso de servicios sanitarios, los sueldos representan un porcentaje mayor, ¿no? Claro, al no tener lo que es la compra de energía, los sueldos y muchos de los porcentajes se ven incrementados. En el caso de sanitario, bueno, el mayor componente es lo que es mayor componente es el sueldo, estamos hablando de 2/3. Y luego, bueno, luego tenemos lo que se llaman las amortizaciones, que es el desgaste de las redes, 30%, y tenemos otros conceptos que forman la tarifa. Digamos, eso es la respuesta a decir por qué es lo que está, cuando uno paga tarifa, paga estas cosas, paga energía en el MEL, paga sueldos al personal que trabaja en la empresa y todos los otros gastos, incluyendo los gastos administrativos, estoy hablando de la impresión de factura, el reparto de factura, todo lo que utilizamos ahí en las oficinas y bueno, el combustible de los rodados, el mantenimiento de los rodados y la reparación, la ropa de trabajo, todo lo que hace los insumos necesarios para prestar el servicio. Hay un par de ítems que estuvimos hablando en estos días también, incluido dentro de la facturación, que tienen que ver con el Fondo de Emergencia Operativa. A ver si lo encuentro aquí y lo podemos mostrar. Verá la gente que nos está escuchando, que nos está viendo. Estamos hablando con Lisandro Migliori y con Leonardo Durán, del área contable de la cooperativa 16 de octubre, para explicar también la cuestión más técnica. Después hay otras cuestiones que tienen que ver con decisiones políticas que, bueno, en todo caso será el Consejo de Administración en el que en algún momento nos tendrá que dar alguna visión de esto. Decíamos, observamos el tema de esta ley 1, número 26, ex 1098, y el Fondo de Emergencia Operativa. Sumadas estas leyes representan también en promedio, en una factura promedio, un 15% de la factura total. Es un porcentaje importante, digamos. ¿Necesariamente tienen que estar esas dos leyes incluidas ahí, esos dos ítems, cobrar esos dos ítems? ¿Los necesita sí o sí la cooperativa? ¿O en algún momento se puede repensar esas cuestiones? Porque ayer lo mostrábamos también, el Fondo de Emergencia Operativa viene de una ley de emergencia del año 2014 y se quedó para siempre, digamos. Bien, en el primer caso, lo que se llama Ley 26, antes denominada 1098, es un impuesto, con lo cual es de cobro obligatorio por parte de la cooperativa. Es un 8% de lo que un usuario de energía eléctrica abona en la cooperativa, es decir, es el 8% de lo que paga por alumbrado público, por cargo fijo de energía y por el consumo de energía. Y bueno, la cooperativa es agente de facturación y de recaudación de ese impuesto y luego es trasladado a la provincia del Chubut a través de la Secretaría de Servicios Públicos, pero mejor dicho, la Dirección de Servicios Públicos, que es después la encargada de destinar esos fondos a las pequeñas cooperativas del interior provincial que no están interconectadas al sistema nacional y que tienen que generar a través de usinas. Entonces parte de ese dinero está destinado a financiar la generación de energía eléctrica de esas cooperativas. Pagamos nosotros los usuarios. Pagan todos los usuarios, eso lo pagan también en Comodoro, lo pagan en Tedeu, lo pagan en Rawson. Esas cooperativas pequeñas. Y van a financiar esos sobrecostos de generación que tienen estas pequeñas cooperativas del interior provincial. Bien. O sea que en ese caso es algo obligatorio. Sí. Hasta hace unos años solamente lo pagaban los usuarios residenciales. Luego, cuando se modificó la ley, que pasó a ser 26 en vez de 1098, se incluyó a todo el universo de usuarios. Es decir, antes estaban eximidos lo que llamamos usos generales y el sector comercial e industrial, ahora están incluidos. Sí. En el otro caso, el Fondo de Emergencia Operativa, en este caso lo recauda la cooperativa y es parte de la tarifa de agua y cloacas. Se creó en el marco de emergencia de los servicios públicos en 2014, como mencionaste vos, y forma parte de la tarifa de agua y cloaca.
digamos, por lo cual... ¿Y está destinado? Está destinado a solventar la prestación de servicios de agua y cloaca que no son cubiertos por las tarifas. A ver, yo lo decía también, porque en su momento hubo toda una discusión en la que se mencionó, si mal no recuerdo, por aquellos años las tarifas estaban pisadas, Sí. no se podía aumentar, y entonces recuerdo que cuando sale este fondo de emergencia operativa hubo quien dijo, bueno, esto es un aumento encubierto, se le da el nombre de fondo de emergencia operativa, pero en definitiva, como no se puede aumentar la tarifa, para sostener ese servicio, bueno, se le da esta otra forma y en definitiva queda de esa manera. Yo lo planteaba ayer, a ver, con lo que ya se está cobrando, en particular por el servicio de agua, cloaca, agua potable y cloacas, y vuelvo a la misma pregunta, ¿hay que seguir sosteniendo este fondo de emergencia operativa? ¿Sigue sin alcanzar lo que cada usuario paga por la tarifa? Eso es parte de la tarifa. La tarifa se termina... O sea, otra cosa sería incluir ese concepto en la tarifa. O sea, si no es así, va a aumento de la tarifa. Es como subirte a renglón. Es parte de la tarifa, digamos. Está destinada a cubrir los costos de la prestación de servicios de agua y cloacas. Bueno, a ver, seguimos repasando algunas otras cuestiones. Yo me sigue quedando, digamos, y me quedará para toque más adelante, preguntarte y volver a preguntarte sobre esto, volver a preguntarle sobre esto, si hay algo que se pueda achicar de la tarifa. Porque por otro lado, bueno, lo que se plantea es bueno, sacar algunos ítems, hoy decíamos algunos que son de pago voluntario, ¿no? Pero también esto lo hablábamos en estos días, no representan un alto porcentaje. A ver, la gente quiere aportar a la cooperadora, eso está claro, todo el mundo quiere seguir sosteniendo a la cooperadora del hospital, pero es voluntario, podría no hacerlo. Ahora, representa, y sacamos la cuenta también en una factura promedio, un 1%. O sea, si te lo sacan, es casi nada. A ver, está esto, ¿no? Hay algunos ítems que se podrían sacar de la boleta. Que son de adhesión voluntaria. Son de adhesión voluntaria. Pasa que si uno considera aquellos ítems que son de adhesión voluntaria, que hoy está, por ejemplo, la recolección de residuos, sí, sumado a todos los impuestos que acarrea la prestación del servicio por lo que dicen las leyes nacionales o provinciales, representan casi un 35% de la factura. Es un componente importante, tanto los de adhesión voluntaria sumados a los impuestos provinciales y nacionales. Sí. En el monto final de la factura. Ustedes entienden, a ver, pero en el caso de los impuestos no podés, el IVA se tiene que seguir cobrando, digo. Sí, es una obligación. Es una obligación legal y si no se aplica la ley penal tributaria, digamos. Sí, por eso digo, lo que se pueda sacar de la boleta casi que no representa demasiado, digamos, en el monto final. Lo demás prácticamente, por lo que ustedes cuentan, son intocables, digamos, no hay como chance. decíamos, depende de lo que pasa en el mercado eléctrico mayorista, que vimos una evolución o un aumento muy grande en el precio, y depende del ritmo de la inflación que impacta en la estructura de costos de la empresa, digamos. Y mientras no logremos controlar la inflación y se recupere el salario real de los trabajadores, el panorama es complicado, digamos, porque eso además repercute en las mismas tarifas y hace que aumente y los salarios reales están deprimidos. Entonces, bueno, hay que, es una solución que va a tener que venir de una mejora en la economía general, ¿no? No está entonces para ustedes en lo que han analizado la solución en achicar algo de la factura. Sí, por eso, como te decía, suspendemos inversiones, proponemos... No, está bien, pero pensemos en las dos cuestiones, porque hay que equilibrar. O sea, por un lado hay que pensar en la economía de cada uno, pero nadie quiere quedarse sin servicio, que los servicios sean malos. ¿Cómo hacemos para equilibrar ambas cuestiones? Que la gente pueda pagar la boleta, pero además que reciba un servicio como corresponde. ¿Sí? Bueno, una cosa que la gente puede hacer es, aquellos que no hicieron lo que se llama segmentación de tarifa, que hoy no reciben ningún subsidio, que los denominamos N1, que dentro de ese universo tenemos mucha gente que no se inscribió en la página de la Secretaría de Energía, con lo cual se le aplica la tarifa plena en el costo del MEM. Eso hay una dirección
que a ver si... Argentina.com.ar. Sí, argentina.com.ar / sí. sí. Segmentación. Bien. Y ahí uno tiene que tener a mano una factura de gas y una factura de la cooperativa y llena, responde el cuestionario Sí. en cuanto a ingresos, lo que tiene y bueno. Y ¿El que ya lo hizo tiene que volver a hacerlo? no, el que ya lo hizo no lo tiene que hacer. Pero nosotros tenemos en la categoría N1 más del 30% y no creemos que... ¿Qué es la categoría N1? N1 es de altos ingresos. Sí. Que no tienen ningún tipo de subsidio. Si no tienen ningún Sí. tipo de subsidio y nosotros estimamos que en Esquel no puede haber más de un 30% de usuarios que sean de altos ingresos y que ganen más de 992.000 pesos como establece la reglamentación de la O sea, ¿qué segmentación. pasó ahí? Hubo gente que no hizo el trámite en realidad. Gente que no hizo el trámite, sí, quizás... hay gente que probablemente no lo haga, que piensa que no quiere recibir subsidio y está en su derecho no recibir ningún subsidio. Pero bueno, si hay gente que quiere hacer, está a tiempo y lo puede hacer. Esa sería una posibilidad para un segmento de la población. Eso sería para los que cumplen con los requisitos de la segmentación tarifaria, podrían disminuir el valor de su consumo de energía. Bien.